Mi nombre es Enrique Portal y vamos a trabajar sobre la clase 9 del cursillo de ingreso de matemática en la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a estar abordando los contenidos de logaritmo, definición y propiedades, al igual que sus ejercicios, también las ecuaciones logarítmicas y exponenciales y para finalizar las funciones logarítmicas y exponenciales. Para comenzar a trabajar con la definición de logaritmo es importante relacionarlo con otras dos operaciones que tienen que ver con la potenciación y la radicación. En la expresión b a la n igual a c se puede calcular una de estas tres cantidades, sea b, n o c, si se conocen dos de ellas, resultando de este modo tres operaciones diferentes. La primera, como ya se mencionó, tiene que ver con la potencia y considerando la expresión b a la n igual a c, vamos a tener en cuenta que lo que desconocemos es el valor c. Por lo tanto, la expresión b a la n igual a c es igual a b a la n igual a x, considerando a x como el valor desconocido. Para calcular ese valor desconocido, basta con calcular el valor de la potencia. Por ejemplo, 2 al cubo es igual a x, es decir, que lo que tengo que llevar a cabo es el cálculo de esa potencia, que es 2 al cubo. Si yo multiplico 3 veces 2, voy a obtener como resultado el 8, lo que significa de que x es igual a 8. La segunda operación que hemos mencionado tiene que ver con la radicación y considerando la expresión b a la n igual a c, podemos establecer que se desconoce el valor de b. Entonces, b a la n igual a c es igual a x a la n igual a c. Para calcular este valor x, que es un valor desconocido, basta con calcular la raíz enésima de c. Teniendo la expresión x a la 2 igual a 81, por resolución de ecuaciones sabemos de que cuando se quiere hacer un pasaje de un término, una expresión al otro miembro de la ecuación, pasa con la operación inversa. En este caso, dado el ejemplo x a la 2 igual a 81, tenemos de que x es igual a la raíz cuadrada de 81. Por lo tanto, x es igual a 9. Luego de trabajar con la primera y segunda operación, es decir, con la potenciación y la radicación, vamos a trabajar con una tercera operación que tiene que ver con logaritmo. Si consideramos la expresión b a la n igual a c, lo que no se conoce en el logaritmo es el valor de n. Por lo cual, b a la n igual a c es igual a b a la x igual a c. Para calcular el valor de x, necesitamos saber el exponente al que se debe elevar la base b para obtener c. Por lo cual, tenemos la expresión x igual a logaritmo en base c de b. Esta es una primera introducción, ciertamente para que podamos relacionar las tres operaciones trabajadas. A continuación vamos a trabajar con la definición de logaritmo. Sea a y x dos valores reales positivos con a mayor a 0 y distinto de 1, existe un solo número i tal que elevando a al exponente i, el resultado es x. Es muy importante trabajar en las definiciones de matemática con los símbolos. Fíjense que podemos observar en este recuadro que el logaritmo en base a de x es igual a i. Si y solo si a a la i es igual a x. Existe una relación muy estrecha en estas dos expresiones. ¿Cómo vamos a leer esta expresión? Se lee logaritmo en base a de x es igual a i si y solo si a elevado a la i es igual a x. Además de trabajar con la definición, con los símbolos y con su lectura, es importante considerar los elementos. ¿Por qué es importante? Porque a partir de considerar los elementos vamos a poder ir determinando y calculando ciertas operaciones a partir de su definición. El logaritmo en base a de x es igual a i está conformado por una base, por eso decimos logaritmo en base a, por un argumento, que en este caso sería el valor x, que puede obviamente adoptar diferentes valores numéricos, obteniéndose así como resultado a lo que se llama logaritmo. A continuación vamos a trabajar con varios ejemplos que nos van a permitir emplear o aplicar la definición de logaritmo. En el ejemplo 1 tenemos que el logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2.
Frente a esto es importante considerar o preguntarnos, ¿a qué número o a qué exponente debo elevar la base para obtener el argumento? Observemos que es muy importante realizarnos esta pregunta. ¿A qué número o exponente vamos a elevar la base para obtener 49? A 2. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado o 7 a la 2 es igual a 49. En el ejemplo número 2 vamos a preguntarnos exactamente lo mismo. ¿A qué número o a qué exponente debo elevar 2 para obtener 16? ¿A qué número debo elevar la base para obtener el argumento? A 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es igual a 16. En el ejemplo 3 tenemos el ejercicio logaritmo en base 5 de 125, por lo cual los invito nuevamente a que podamos realizarnos la pregunta ¿a qué número o exponente debo elevar 5 para obtener 125? A 3, porque 5 al cubo es igual a 125. Hasta el momento hemos trabajado con la definición, con los símbolos, con su lectura, con sus elementos y hemos trabajado también con algunos ejemplos que nos permiten aplicar el concepto de logaritmo. De la definición de logaritmo podemos deducir lo siguiente, y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. No existe el logaritmo de un número con base negativa. Observemos en el símbolo de que nos menciona que no existe el logaritmo de un número con base negativa. También podemos deducir de que no existe el logaritmo de un número negativo. Observemos de que el argumento no debe ser nunca negativo, por eso lo expresamos de esta manera. Y por último, no existe el logaritmo de 0. Seguidamente vamos a estar trabajando con el logaritmo decimal, que es un tipo de logaritmo. El logaritmo cuya base es el número 10 se denomina logaritmo decimal y se escribe simplemente la palabra log, sin aclarar de qué base se trata. Un logaritmo decimal de un número p se designa como logaritmo de p y el resultado es el número al que hay que elevar el número 10 para obtener p. En términos simbólicos tenemos que el logaritmo de p es igual a x si y solo si 10 a la x es igual a p. Ciertamente estamos trabajando con el concepto de logaritmo. Observemos en el ejemplo que tenemos una expresión conformada por logaritmo de 1000 igual a 3. Como ya hemos mencionado, no es necesario escribir 10 como base, por lo cual nos preguntamos ¿a qué número o exponente debo elevar 10 para obtener el argumento que es 1000? A 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo es igual a 1000. Otro tipo de logaritmos tienen que ver con los logaritmos neperianos o naturales. El logaritmo cuya base es el número e se denomina logaritmo neperiano o natural y se representa como IN. El número e, que es un número irracional, que es un número constante, es igual a 2,7182 y podemos continuar las cifras decimales. Y es uno de los números irracionales más importantes. En símbolos tenemos que el logaritmo en base e de x es igual a IN de x. Como observamos en el ejemplo, tenemos un logaritmo neperiano natural de 3, que es igual a 1,0986 y continuamos con las cifras decimales. Para su resolución se utiliza la función IN de una calculadora científica, lo cual podemos presionar en la calculadora científica la función IN de 3 y la tecla igual. Ciertamente ustedes también pueden trabajar con la calculadora calculando el logaritmo neperiano de otros números. Por ejemplo, el logaritmo neperiano de 9 es igual a 2,19. El logaritmo neperiano de 15 es igual a 2,70. Siempre presionando la función IN más el número más la tecla igual. Es muy importante adentrarnos a las propiedades de logaritmos. La primera propiedad que vamos a trabajar es el logaritmo de la base es 1. En símbolos tenemos que el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a a la 1 es igual a a. Es relevante que podamos pensar en las propiedades de la potenciación. ¿Cuál propiedad? Justamente la que establece que toda base elevada a la 1 es igual a la misma base. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 5 a la 1 es igual a 5. Observemos de que para resolver esta propiedad no dejamos de aplicar la definición de logaritmo.
¿A qué número debo elevar el 5 para obtener 5? A 1. La segunda propiedad tiene que ver con el logaritmo de 1 es 0 para cualquier base. Es decir, que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y acá ya estamos tomando o considerando la propiedad de potenciación. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0, porque 3 a la 0 es igual a 1. Otra de las propiedades importantes tiene que ver con el logaritmo de un producto para cualquier base. El logaritmo de un producto para cualquier base es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Recordemos de que los elementos que conforman un producto son denominados factores, por lo cual, si tenemos un logaritmo de un producto, ciertamente vamos a tener que sumar los logaritmos de los factores. En símbolos, el logaritmo en base a de p por q es igual al logaritmo en base a de p más logaritmo en base a de q. Vamos a ver un ejemplo. El logaritmo en base a de 4 por 8 es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 4 por 8 es igual al resultado de logaritmo en base 2 de 4, que es 2, más el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, teniéndose la suma de 2 más 3 igual a 5. Otra propiedad muy importante es el logaritmo de un cociente para cualquier base, que es igual a la diferencia de los logaritmos. En símbolos tenemos el logaritmo en base a de p sobre q, o también recordemos que un número fraccionario puede ser expresado como p barra q o p dividido en q. Lo importante es considerar y determinar que se está efectuando una división. El logaritmo de una división es igual a la diferencia de los logaritmos, lo que significa que el logaritmo en base a de p sobre q es igual al logaritmo en base a de p menos el logaritmo en base a de q. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32 sobre 8 es igual al logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 8. Por definición se tiene que el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, porque 2 a la 5 es igual a 32. En el mismo caso que la siguiente expresión, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 al cubo es igual a 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de ese cociente, es decir, 32 dividido en 8, es igual al resultado del logaritmo en base 2 de 32, que es igual a 5, menos el logaritmo en base 2 de 8, que es igual a 3. Efectuando la diferencia de 5 menos 3, obtenemos que el resultado es igual a 2. Otra de las propiedades a trabajar tiene que ver con la potencia. El logaritmo de una potencia para cualquier base es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. En símbolos tenemos que el logaritmo en base a de p a la n es igual a n por el logaritmo de a la p, lo que significa de que cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, al exponente de esa potencia lo voy a multiplicar por el logaritmo de la base con su argumento. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 64 al cubo es igual a 3, porque 3 es el exponente de la potencia, por el logaritmo en base 2 de 64. Por definición de logaritmo se tiene que el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6, porque 2 a la sexta es igual a 64. Entonces, el resultado del logaritmo en base 2 de 64 al cubo es igual a 3 por 6, que es igual a 18. Otra de las propiedades a trabajar tiene que ver con la raíz o con la radicación. El logaritmo de una raíz para cualquier base es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. En símbolos tenemos que el logaritmo en base a de la raíz n de p es igual a 1 sobre n por logaritmo en base a de p. Es importante aclarar que en este caso puedo expresar como el producto de 1 sobre n por logaritmo en base a de p o logaritmo en base a de p sobre n. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 27 es igual a 1/5 por el logaritmo en base 3 de 27. Como habíamos mencionado en esta propiedad, el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz.
Es importante aclarar que esta expresión, y como ya se mencionó, puede también ser expresada como logaritmo en base 3 de 27, todo sobre 5. Por definición se tiene que el logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3, porque 3 al cubo es igual a 27. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 27 es igual a 1/5 por 3, que es igual a 3/5. O, lo que es lo mismo, 3 dividido en 5, obteniéndose así el mismo resultado. A continuación vamos a trabajar con ejemplos de aplicación de propiedades. Observemos el primer ejemplo. Logaritmo en base 8 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a una de las propiedades del logaritmo, el logaritmo de 1 es igual a 0. También podemos relacionarlos con una de las propiedades de potencia, donde se establece de que todo número elevado a la 0 es igual a 1. En el ejemplo 2 tenemos el logaritmo en base 3 de 1 noveno. Podemos establecer un cociente entre 1 y 9, por lo cual, al ser una división, podemos trabajar con la propiedad del logaritmo de un cociente. Entonces, el logaritmo en base 3 de 1 noveno es igual al logaritmo en base 3 de 1 menos el logaritmo en base 3 de 9. Por propiedad, el logaritmo en base 3 de 1, cuando 1 es el argumento, es igual a 0. Entonces tenemos 0 menos el resultado del logaritmo en base 3 de 9, que es 2. Por lo cual, el logaritmo en base 3 de 1 noveno es igual a menos 2. Observemos que en este ejemplo hemos complementado dos propiedades. Una relacionada con el logaritmo de 1 y la otra relacionada con el logaritmo de un cociente. En el ejemplo 3 tenemos el logaritmo en base 2 de 2 a la sexta. Como podemos observar, estamos trabajando con una potencia, por lo cual vamos a utilizar una de las propiedades del logaritmo, es decir, el logaritmo de una potencia. ¿A qué es igual el logaritmo de una potencia? Es igual al producto entre el exponente y el logaritmo de la base, por lo cual tenemos 6 por logaritmo en base 2 de 2. ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 2? A 1. Estamos utilizando el logaritmo de la base, que es igual a 1. Efectuando el producto de 6 por 1, obtenemos que el logaritmo en base 2 de 2 a la sexta es igual a 6. Observemos de que en este ejemplo se están articulando dos propiedades, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de la base. En el ejemplo 4 tenemos logaritmo en base 2 de la raíz de 2. ¿Es igual a qué? Recordemos de que para resolver el logaritmo de una raíz tenemos que dividir el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Entonces tenemos de que el logaritmo en base 2 de la raíz de 2 es igual a 1/2, porque 2 es el índice de la raíz, por logaritmo en base 2 de 2. Nuevamente recordemos de que esta expresión puede ser expresada como logaritmo en base 2 de 2 sobre 2. El logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1 por propiedad. Entonces, 1/2 por 1 es igual a 1/2, que es el resultado del logaritmo en base 2 de la raíz de 2. En este ejemplo 4 estamos articulando o relacionando el logaritmo de una raíz y el logaritmo de la base. En el ejemplo número 5 tenemos el logaritmo en base 3 de 81 por 243. Observemos de que se está efectuando un producto entre estos dos números, por lo cual vamos a recurrir a la propiedad del logaritmo de un producto, que establece que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Por lo cual, el logaritmo en base 3 de 81 por 243 es igual al logaritmo en base 3 de 81 más el logaritmo en base 3 de 243. Por definición, el logaritmo en base 3 de 81 es 4, ya que 3 a la cuarta es igual a 81. Y el logaritmo en base 3 de 243 es 5, porque 3 al cubo es igual a 243. Entonces, el logaritmo en base 3 de este producto es igual a 4 más 5, 9. Observemos que en este ejemplo 5 hemos aplicado la propiedad del logaritmo de un producto. En el ejemplo número 6 tenemos el logaritmo en base 4 de 1 sobre la raíz cúbica de 1024. Este ejemplo está constituido por varias operaciones. Observemos de que se está efectuando una división, por lo cual vamos a remitirnos a la propiedad del logaritmo de un cociente.
Entonces, el logaritmo en base 4 de 1 sobre raíz cúbica de 1024 es igual al logaritmo en base 4 de 1 menos 1/3 por el logaritmo en base 4 de 24. Lo que hicimos en este segundo término es directamente aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz, dividiendo la expresión logaritmo en base 4 de 1024 en 3. El logaritmo en base 4 de 1 es igual a 0 por propiedad, menos 1/3 por 5. ¿Por qué por 5? Porque el logaritmo en base 4 de 1024 es 5, ya que 4 a la quinta es igual a 1024. Realizando la resta de 0 menos 1/3 por 5, obtenemos como resultado a menos 5/3. En este ejemplo 6 hemos podido aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente y el logaritmo de una raíz. En el ejemplo número 7 tenemos el logaritmo en base 2 de la raíz de 64 por 2 al cubo dividido en 32 por raíz cuadrada de 8. Como es una división, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. Es decir, vamos a tener que restar ambas expresiones. Teniendo el logaritmo en base 2 del dividendo o numerador menos el logaritmo en base 2 del divisor o denominador. Observemos de que en el primer término el argumento está conformado por el producto de una raíz por una potencia. Y en el segundo término el argumento está conformado por el producto de un número por la raíz. Vamos a continuar aplicando las propiedades trabajadas hasta el momento. Al ser una multiplicación, vamos a aplicar el logaritmo de un producto. Es decir, vamos a tener que sumar los logaritmos de ambos factores, teniendo logaritmo en base 2 de la raíz de 64 más logaritmo en base 2 de 2 al cubo. En el segundo término tenemos como argumento un producto, por lo cual, al ser un producto, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, lo que significa que vamos a tener que sumar el logaritmo de los factores, teniéndose así el logaritmo en base 2 de 32 más el logaritmo en base 2 de 8. Es muy importante acá, en esta expresión, considerar el signo menos del término, lo cual lo estamos escribiendo como un paréntesis para respetar ese signo negativo. A continuación vamos a ir resolviendo cada término de la operación. El logaritmo en base 2 de la raíz de 64 es igual a 1/2, porque el índice es 2, por el logaritmo en base 2 de 64. ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 64? Es 6, porque 2 a la sexta es igual a 64. Más el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Recuerden de que podemos aplicar la propiedad de potencia. Vamos a multiplicar el exponente por el logaritmo de la base. ¿A qué es igual el logaritmo en base 2 de 2? A 1, por propiedad del logaritmo de la base. Continuamos resolviendo, menos el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, porque 2 a la 5 es igual a 32. Y también tenemos el logaritmo en base 2 de la raíz de 8, que es igual a 1/2 por 3. Es muy importante seguir teniendo en cuenta el signo negativo. Observemos que dentro del paréntesis ambos términos tienen signo positivo, por lo cual al eliminar paréntesis ambos signos van a ser negativos. Entonces la expresión obtenida hasta el momento ya forma parte de una operación combinada, en donde vamos a tener que multiplicar 1/2 por 6 más 3 por 1 menos 5 menos 1/2 por 3. Observemos que tenemos como cálculos auxiliares la expresión obteniéndose un resultado final que es menos 1/2. Ahora vamos a trabajar con logaritmo de cambio de base. Esta es una regla o una propiedad de los logaritmos que nos permite operar entre logaritmos con bases distintas o calcular logaritmos. Cuando los logaritmos no se pueden calcular por definición, se realiza un cambio de base. Esta propiedad nos permite calcular logaritmo de base cualquiera con una calculadora que solo disponga de logaritmo decimal. El concepto de cambio de base deriva de la definición de logaritmo. En símbolos tenemos que el logaritmo en base a de p puede ser expresada como logaritmo de p dividido en el logaritmo de a. Por ejemplo, el logaritmo en base 9 de 289 es igual a 2,5789 y pueden continuar trabajando con las cifras decimales. Para su resolución vamos a tener en cuenta que
Se cambia la base del logaritmo que se aplica a la operación, transformándola en un cociente entre el logaritmo de la nueva base del número y el logaritmo de la base anterior, tal como se muestra en el ejemplo. Es importante utilizar una calculadora, ya que en ella se podrá trabajar con logaritmo en base 10. Lo que significa de que en la calculadora directamente nos vamos a la tecla logaritmo, agregamos el número 289, presionamos la tecla dividir, presionamos la tecla logaritmo y presionamos el número al cual se refiere a la base, que en este caso es 9. Presionamos la tecla igual y obtenemos el resultado que pueden ver en el ejemplo. Como les mencioné en la presentación, también vamos a trabajar con ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que la incógnita figura en un logaritmo. Para resolver una ecuación logarítmica se debe tener en cuenta no solo la definición del logaritmo y la aplicación de sus propiedades, sino el siguiente criterio. Si dos logaritmos en la misma base son iguales, sus argumentos también. Por lo cual, en términos simbólicos tenemos el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, resultando que x es igual a y. Observemos de que podemos tener en cuenta los argumentos, siempre y cuando tengan la misma base esos logaritmos. Para recordar, el argumento de un logaritmo debe ser positivo. La base de un logaritmo debe ser positiva y distinta de 1. Si no se indica la base, y como ya hemos trabajado en logaritmo decimal, la base es 10. A continuación vamos a trabajar con algunos ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Encuentra el valor de x de las siguientes ecuaciones logarítmicas. En el ejemplo 1 tenemos el logaritmo en base 7 de 7x es igual a 2. Observemos que en el argumento de este ejemplo existe una variable, es decir, un valor desconocido. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de determinar cuál es ese valor desconocido, es decir, cuál es el valor numérico de x. Por definición de logaritmo tenemos de que 7 a la 2 es igual a 7x. Y por resolución de ecuación vamos a hacer un despeje de la incógnita o de la variable, obteniendo que x es igual a 7 al cuadrado dividido en 7. En conclusión, y por lo tanto, el valor de x es igual a 7. En el ejemplo número 2 tenemos la ecuación logaritmo de x igual a 1 más logaritmo de 22 menos x. De más está decirles de que la base del logaritmo es 10, por eso no lo estamos escribiendo. Para resolver todo tipo de ecuación tenemos que agrupar las variables en un miembro de la igualdad y los términos independientes en el otro. Seguramente ya los estuvieron trabajando en otras clases. Por lo tanto, el logaritmo de 22 menos x lo vamos a pasar al otro miembro de la igualdad. Observemos que el signo es más, resultando en el otro miembro con signo negativo. El logaritmo de x menos el logaritmo de 22 menos x es igual a 1. Recordemos que en la propiedad el logaritmo de un cociente se debía efectuar la diferencia de los logaritmos. En este caso vamos a hacer un trabajo o un recorrido inverso. Tenemos la diferencia y lo vamos a expresar como un cociente. Entonces, el resultado de esto va a ser igual al logaritmo de x sobre 22 menos x, igual a 1. Esta expresión es por logaritmo de un cociente. Como podemos observar, 1 también puede ser expresado como logaritmo de 10. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. En este caso estamos aplicando la propiedad el logaritmo de la base. Es muy importante que podamos llevar el 1 al logaritmo de 10, porque de esta manera vamos a estar aplicando el criterio de la igualdad de logaritmo, una de las condiciones para resolver ecuaciones logarítmicas. Recordemos que este criterio o esta regla establece que el logaritmo en base a de x va a ser igual al logaritmo en base a de y, obteniéndose así la expresión x sobre 22 menos x igual a 10. Como sabemos, para resolver toda ecuación vamos a ir despejando los términos. Como 22 menos x se está dividiendo con x, vamos a pasarlo al otro miembro de la igualdad, obteniéndose una multiplicación entre 10 y 22 menos x. Ya sabemos de que por resolución de ecuación ahí tenemos una primera aproximación del valor de x.
En el segundo miembro de la igualdad, y luego de efectuar la propiedad distributiva, tenemos de que 10 por 22 es igual a 220 menos 10 por x igual a 10x. Por resolución de ecuación vamos a agrupar las incógnitas en el primer miembro de la igualdad. Entonces, como 10x se está restando, va a pasar al otro miembro como más 10x. Como sabemos, una x más 10x es igual a 11x. Entonces, tenemos 11x igual a 220. Como 11 está multiplicando con x, lo vamos a pasar al otro miembro de la igualdad, dividiendo con 220, obteniéndose así que el valor de x es igual a 20. Resultado de la división de 220 y 11. En el ejemplo número 3 tenemos el logaritmo de x más 1 menos el logaritmo de x es igual a 1. Observemos de que también es de base 10. Como es una resta, vamos a tener en cuenta el logaritmo de un cociente, expresando a ambos argumentos como una división, obteniéndose el logaritmo de x menos 1 sobre x igual a 1. Como en el mismo ejemplo anterior, 1 es igual al logaritmo de 10. Entonces, una vez de que ya hemos podido igualar los logaritmos, aplicamos el criterio de igualdad de logaritmo, obteniéndose x más 1 sobre x igual a 10. Como x está dividiendo con x más 1, lo vamos a transponer o pasar al otro miembro de la igualdad multiplicándose con 10. Entonces, tenemos la expresión x más 1 igual a 10x. Por resolución de ecuación vamos a agrupar los términos independientes a un miembro de la igualdad y las variables al otro miembro de la igualdad. Entonces, vamos a obtener 10x menos x, que da un resultado de 9x. Despejando el valor de x, obtenemos el resultado de esta ecuación, que es igual a 1/9. En el ejemplo 4 tenemos 2 por logaritmo de x igual a 3 más logaritmo de x sobre 10. Observemos de que en el segundo término tenemos un cociente. Entonces, 2 por logaritmo de x es igual a 3 más logaritmo de x menos logaritmo de 10. Por la aplicación del logaritmo de un cociente. 2 por el logaritmo de x menos el logaritmo de x es igual a 3 menos el logaritmo de 10. Observemos de que hemos agrupado en el primer miembro de la igualdad a los logaritmos con sus variables. Como el logaritmo de x estaba sumando, pasa al otro miembro de la igualdad como resta. Por logaritmo de x menos logaritmo de x es igual a efectuar la resta entre 2 y 1, que es igual al logaritmo de x. En cuanto a menos logaritmo de 10, podemos aplicar el logaritmo de la base, que es 1. Entonces, el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. El logaritmo de x es igual a 3 menos 1, y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, por aplicación de la definición del logaritmo, tenemos de que x es igual a 100. ¿Por qué? Porque como la base es 10, entonces 10 a la 2 es igual a 100. A continuación vamos a trabajar con las ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es aquella en la que aparecen exponenciales, es decir, potencias cuyos exponentes son expresiones en las que aparece la incógnita o variable x. La ecuación exponencial elemental es a a la x igual a b, con a y b constantes. Para resolver una ecuación exponencial se deben tener en cuenta las propiedades de la potenciación. Seguramente ya la estuvieron trabajando, pero es importante recordarlas. El producto, o mejor dicho, productos de potencia de igual base, en la cual se deben sumar los exponentes, cociente de potencias de igual base, en la cual se deben restar sus exponentes, una potencia de otra potencia, que también es una de las propiedades más importantes, en donde sus exponentes deben multiplicarse, una potencia con exponente negativo, en donde se debe invertir la base, es decir, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la m, una potencia de exponente negativo también, en donde ciertamente vamos a invertir la base. A continuación vamos a trabajar con ejemplos de ecuaciones exponenciales. Es muy importante tener en cuenta que existen varios casos para poder resolver y diferentes procesos de resolución. Ahora vamos a abordar las ecuaciones cuyos miembros pueden expresarse con la misma base. Para resolver este tipo de ecuación expresaremos los dos miembros de la igualdad en función de la misma base y luego igualaremos los exponentes.
Veamos el ejemplo 1. Teniendo la expresión 2 a la 2x más 1 es igual a 4. Por ser 4 igual a 2 a la 2, entonces directamente vamos a expresar a 4 como 2 a la 2. Por tener la misma base, es decir, en ambos miembros de la igualdad y en ambos exponentes la misma base que es 2, directamente vamos a expresar como una igualdad los dos exponentes, teniéndose así 2x más 1 igual a 2. Como pueden observar, este ya se constituye como una ecuación sencilla. Vamos a despejar la incógnita, entonces el 1 que estaba sumando pasa al otro miembro de la igualdad como menos 1, efectuamos la resta, 2 menos 1 es 1, y el 2 que está multiplicando con la x va a pasar al otro miembro de la igualdad como división. Por lo tanto, x es igual a 1/2. Todo esto por resolución de ecuación. En el ejemplo 2 tenemos la expresión 2 a la x más 5 igual a 8 a la x menos 1. Por ser 8 igual a 2 al cubo, entonces vamos a llevar ese 8 a 2 al cubo, obteniéndose así 2 al cubo por x menos 1. Si efectuamos la propiedad distributiva en el exponente, tenemos 3 por x, 3x, menos 3 por 1, 3. Entonces la expresión va a resultar como 2 a la x más 5 igual a 2 a la 3x menos 3. Como pudimos igualar las bases, entonces vamos a considerar los exponentes. X más 5 igual a 3x menos 3. Vamos a agrupar a las incógnitas como ya lo venimos realizando y como ya lo trabajamos en las otras clases, obteniéndose x menos 3x, como 3x está en el segundo miembro con signo positivo, va a pasar con signo negativo, igual a menos 3 y menos 5. También hacemos el cambio del más 5 al menos 5 al pasar de un miembro al otro de la ecuación. Continuamos resolviendo la ecuación. X menos 3x es igual a 2x. Igual menos 3 menos 5 es igual a 8. Como queremos despejar la incógnita, tenemos menos 8 sobre menos 2, porque el menos 2 está multiplicando con la x, pasa al otro miembro de la igualdad como división. Como en el numerador y en el denominador tiene signo negativo, efectuamos la regla de los signos, menos dividido en menos va a ser más. Por lo tanto, obtenemos que el valor de x es igual a 4. Todo esto por resolución de ecuación. En el ejemplo número 3 tenemos 3 a la 3x menos 2 igual a 81. Vamos a llevar el 81 a una potencia para igualar la base. 81 que es igual a 3 a la cuarta. Igualamos las bases, contemplamos los exponentes y los igualamos, resultando 3x menos 2 es igual a 4. El menos 2 que está restando en el primer miembro de la igualdad va a pasar al segundo miembro de la igualdad. Luego 4 más 2 es igual a 6 y como 3 se está multiplicando con la variable va a pasar al otro miembro de la igualdad como división. Por lo tanto, x es igual a 2. Todo esto por resolución de ecuación. Vamos a continuar trabajando con la resolución de ecuaciones exponenciales, pero abordando otro caso que tiene que ver con las ecuaciones cuyos miembros no pueden expresarse con la misma base. Para resolver estas ecuaciones emplearemos logaritmos y sus propiedades para que la incógnita no quede en la potencia y posteriormente resolveremos la ecuación resultante como lo venimos trabajando. En el ejemplo 1, observamos de que tenemos la ecuación 3 a la x menos 5. Como las bases son distintas, vamos a tener en cuenta que, en primer lugar, la base del exponente es 3, por lo cual esa misma base la vamos a aplicar como base de logaritmo, obteniéndose que el logaritmo en base 3 de 3 a la x es igual al logaritmo en base 3 de 3. Esto es por aplicar el logaritmo en la igualdad. Observemos que en el primer miembro de la igualdad tenemos una potencia, por lo cual vamos a multiplicar el exponente por el logaritmo en base 3 de 3. Y en el segundo miembro de la igualdad vamos a contar con lo mismo, logaritmo en base 3 de 5. Como el logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1 por propiedad del logaritmo de la base, entonces
tenemos x por 1. No hace falta escribir el 1 resultando el valor de x. Ahora bien, el resultado del logaritmo en base 3 de 5 puede obtenerse a partir del cambio de base. ¿De qué manera? Utilizando la calculadora. Presionamos la tecla logaritmo de 5 y lo dividimos con el logaritmo de 3. Entonces el resultado es igual a 1,46. Todo esto por cambio de base. En el ejemplo número 2 tenemos la ecuación 5 a la x igual a 15 por 2x. Observemos que las bases de las potencias son 5 y 2. En este caso, como son bases distintas, directamente vamos a elegir como base del logaritmo al 10. Entonces, el logaritmo de 5 a la x es igual al logaritmo de 15 por 2x. Observemos de que es necesario expresar esta ecuación como logaritmo. Y también es necesario observar qué operaciones se están poniendo en juego como argumento. En el argumento del primer miembro tenemos una potencia y en el argumento del segundo miembro tenemos un producto y también una potencia. Entonces, el logaritmo en base 10, que no hace falta mencionar la base, de 5 a la x es igual al logaritmo de 15 y como se está efectuando un producto, lo llevamos a la suma por aplicar el logaritmo de un producto que establece que es igual a la suma de los logaritmos de los factores, obteniéndose el logaritmo de 15 más el logaritmo de 2 a la x. Como en el primer miembro de la ecuación tenemos una potencia, vamos a aplicar la propiedad de logaritmo de una potencia. Entonces contamos con x por el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 15 más, efectuamos lo mismo, x por logaritmo de 2, todo por logaritmo de una potencia. Seguidamente vamos a agrupar los términos que contienen las variables a un solo miembro de la igualdad, resultando x por logaritmo de 5 menos x por logaritmo de 2, igual al logaritmo de 15. Vamos a calcular el factor común del primer miembro de la igualdad. Por agrupar x tenemos x por logaritmo de 5 menos x por logaritmo de 2. Este signo menos es por el pasaje de término. Igual al logaritmo de 5. Factorizamos el primer miembro de la igualdad resultando x por logaritmo de 5 menos logaritmo de 2 igual al logaritmo de 15. Vamos a despejar x como x está multiplicando con la diferencia del logaritmo de 5 y de 2. Entonces esa expresión va a pasar dividiendo, obteniéndose que x es igual al logaritmo de 15 dividido en el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2 es igual, aplicamos la propiedad de logaritmo de un cociente y obtenemos el logaritmo de 5 sobre 2. Al efectuar la división en la calculadora podemos hacer logaritmo de 15 dividido en logaritmo de 5 medios. Entonces obtenemos el valor de x igual o aproximado a 2,95. En el ejemplo 3 tenemos 5 a la 2x menos 6 igual a 32. Como 32 es igual a 2 a la 5, vamos a expresar la igualdad de la siguiente manera. 5 a la 2x menos 6 igual a 2 a la 5. Observemos de que la base de la potencia donde se encuentra la variable o la incógnita es 5, por lo cual vamos a expresar esta igualdad como un logaritmo en base 5. Entonces, por el logaritmo de la igualdad tenemos, por el logaritmo de la igualdad tenemos logaritmo en base 5 de 5 a la 2x menos 6 igual al logaritmo en base 5 de 2 a la quinta. Como el argumento del primer miembro de la igualdad es una potencia y el argumento del segundo miembro de la igualdad también es una potencia, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, resultando 2x menos 6 por logaritmo en base 5 de 5 es igual a 5 por logaritmo en base 5 de 2. Sabemos de que el logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1 por propiedad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar la incógnita. 2x es igual a 5 por logaritmo en base 5 de 2 y como el 6 está restando pasa al otro miembro de la igualdad como suma. Entonces despejamos también x, el 2 está multiplicando con la x, pasa al otro miembro de la igualdad como 2.
resultando que x es igual a 5 por el logaritmo en base 5 de 2 más 6 sobre 2. Si distribuimos el denominador a cada término del numerador, tenemos 5 por logaritmo en base 5 de 2 sobre 2 más 6 sobre 2, que es igual a 3. Realizando los cálculos en la calculadora de esta expresión, obtenemos de que x es igual a 4,07. Ahora vamos a trabajar, y como lo mencioné en la presentación, acerca de las funciones trascendentes. En esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones exponenciales y logarítmicas. Las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones trascendentes elementales, ya que son funciones que trascienden el álgebra en el sentido que ninguna puede ser expresada en términos de una secuencia finita de operaciones algebraicas de suma, resta y o extracción de raíces. Las funciones exponenciales y logarítmicas con base son inversas una de otra. Por lo tanto, cuando en una expresión y es igual a la x nos dan los valores de a y x para calcular y, estamos en presencia de una función exponencial. Pero cuando nos dan valores numéricos de a e y para calcular x, estamos en presencia de una función logarítmica. Esta gráfica que se representa ahí ciertamente determina o nos permite observar las curvas o su representación gráfica en términos generales. Observemos de que tenemos una función exponencial y obtenemos una función logarítmica. Esto es simplemente a modo de gráfico. Funciones exponenciales. Una función en la cual la variable se encuentra en el exponente se llama función exponencial. Es decir, que toda función de la forma f de x igual a la x con a distinto de 1 y mayor a 0 es una función exponencial. Como a la 0 es igual a 1, por propiedad de potencia, la curva pasa por el punto 0, 1. Como a la 1 es igual a, por propiedad de potencia, la curva pasa por el punto 1a. El valor de y en la función f de x igual a la x para cualquier número en R siempre es un número positivo y nunca puede valer 0, ya que no hay ningún número x que sustituido en la expresión de la función dé como resultado 0. Por ello la curva siempre está por encima del eje x, es decir, que no lo corta. ¿Cuáles son las características de una función exponencial? Si la variable es x, entonces x es igual a 0. La función es f de x igual a 1. Si la variable x es x igual a 1, la función es f de x igual a a. El dominio rango de una función son todos los números reales. Es una función continua. ¿Cuál es la asíntota de la función exponencial? Las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal en menos infinito o en infinitos según su base sea mayor que 1, como podemos observar la gráfica de la función en color azul, donde se establece de que a es mayor a 1, o según su base que esté entre 0 y 1, es decir, la función representada de manera general que está en color verde. A partir de esto podemos establecer los tipos de función exponencial, ya sean crecientes. Una función exponencial es creciente cuando a es mayor a 1, es decir, la función azul, o decreciente. Una función exponencial es decreciente cuando a está entre 0 y 1, es decir, la función en color verde. Vamos a trabajar con algunos ejemplos de la función exponencial. Sea la función y igual a 1/2 a la x, realiza su resolución analítica y su representación gráfica. Observemos de que este es un tipo de función donde a está entre 0 y 1. Para la resolución analítica vamos a hacer simplemente una tabla de valores. Esta tabla de valores es una tabla que se viene trabajando desde el nivel secundario y obviamente que también lo trabajaron en otras clases, y puede ser escrita de manera vertical u horizontal. En este caso utilizamos la horizontal. Agregamos valores arbitrarios. Sabemos de que para trabajar con las funciones le damos valores para x que son arbitrarios. Ustedes pueden elegir cualquier tipo de valor, pero en esta oportunidad hemos elegido -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer y de qué manera vamos a resolver analíticamente este tipo de funciones? Simplemente reemplazamos el valor de x, que es un valor arbitrario, en la x que está como exponente.
Observemos que para su resolución gráfica hemos contemplado algunos valores arbitrarios. Entonces, para hacer algunos cálculos tenemos y igual a 1/2 a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque el primer valor de x es menos 2. Efectuando los cálculos, teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación, obtenemos que y es igual a 4. Cuando x es igual a menos 1, entonces reemplazamos a la x por menos 1 y luego de aplicar las propiedades de potencia obtenemos que y es igual a 2. Así vamos a ir llevando a cabo este tipo de ejercicios que son ejercicios simples, que en este caso obviamente que se trabaja con la potencia, obteniendo diferentes valores para x, obteniendo también diferentes valores para y. La manera de representar estas funciones es contemplando las coordenadas o los puntos que se van formando entre los valores de x y los valores obtenidos de y. Cuando x es igual a menos 2, observemos en la gráfica en el eje de las abscisas y también observemos en el eje de las ordenadas cómo se van construyendo o marcando los puntos obtenidos a partir de esta resolución analítica. Cuando x es menos 2, nos vamos del centro del origen de coordenadas al menos 2 y el valor de y va a ser 4. Es el primer punto que marcamos para realizar la gráfica. Cuando x es menos 1, y es igual a 2. Cuando x es 0, y es igual a 1. Cuando x es 1, y es igual a 1/2. Cuando x es 2, y es igual a 1/4. Y cuando x es 3, y es igual a 1/8. Observemos de que, como ya habíamos mencionado, la asíntota es el eje de las abscisas o eje de las x. Entonces, veamos que la curva pasa por el punto A, 0, 1. Está marcado en la gráfica el punto A. La curva pasa por el punto B de coordenadas 1, 1/2 o 1, 0,5. La curva está por encima del eje X y no lo corta. Y la función es estrictamente decreciente, ya que A es menor a 1 con A igual a 1/2. Es decir que A está entre 0 y 1. Vamos a trabajar ahora con un ejemplo de función exponencial cuando A es mayor a 1. Sea la función y igual a 3 a la x, realizar su resolución analítica y su representación gráfica. Como en el ejemplo anterior, vamos a darle valores arbitrarios a x y lo vamos a reemplazar en la variable de la función para obtener los valores de y. Algunos cálculos. Cuando x es igual a menos 2, entonces reemplazando el valor menos 2 en x, tenemos que 3 a la menos 2 es igual a 1/3 a la menos 2, porque invertimos la base, obteniéndose como resultado 1/9. Y es igual a 3 a la 0, por propiedad de potencia, todo número elevado a la 0 es igual a 1, y es igual a 3 a la 2, que es 9. A partir de esta tabla de valores vamos a ir marcando los puntos o coordenadas en el sistema de coordenadas cartesianas para poder construir la gráfica de esta función. Cuando x es menos 2, y es igual a 1/9. Cuando x es menos 1, y es igual a 1/3. Son todos los puntos que se están marcando en la gráfica para poder construirla. Cuando x es 0, y es 1. Cuando x es 1, y es 3. Cuando x es 2, y es igual a 9. Veamos que la curva pasa por el punto A01. La curva está por encima del eje X y no lo corta, y la función es estrictamente creciente, ya que A es mayor a 1. A continuación vamos a trabajar con algunos conceptos de función logarítmica. Se llama función logarítmica a las funciones de la forma y igual al logaritmo en base a de x con a distinto de 1 y mayor a 0, donde a es constante, es decir, un número y base de logaritmo. Esta función es la inversa de la función exponencial en base a, dado que y es igual al logaritmo en base a de x si y solo si a la x es igual a y. Podemos recuperar acá el concepto de logaritmo. Cuando x es igual a 1, la función logarítmica se anula, ya que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, en cualquier base, por propiedad de logaritmo. La función logarítmica de la base es siempre igual a 1.
La curva es continua y es creciente para a mayor a 1 y decreciente para a menor a 1. ¿Cuáles son las características de una función logarítmica? La función logarítmica solo existe para x mayor a 0, es decir, los números reales positivos. Por lo tanto, su dominio es el intervalo 0 más infinito. Su imagen es el conjunto de los números reales. ¿Cuál es la asíntota de la función logarítmica? Las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical, es decir, que será el eje y o eje de las ordenadas cuando x sea igual a 0. ¿Cuáles son los tipos de la función logarítmica? Como en el caso de las funciones exponenciales, pueden ser crecientes o decrecientes. Crecientes cuando a es mayor a 0, que es la función que está en azul, y decreciente cuando a está entre 0 y 1, que es la otra función que se representa. Vamos a trabajar con dos ejemplos de función logarítmica. Sea la función y igual al logaritmo de x, realizar su resolución analítica y su representación gráfica. De la misma manera que hemos trabajado con las funciones exponenciales, vamos a trabajar con las funciones logarítmicas. Le damos valores arbitrarios a x y vamos calculando los logaritmos de acuerdo a la función y igual al logaritmo de x. Y es igual al logaritmo de 1, por propiedad sabemos que es igual a 0. Cuando x es igual a 2, reemplazamos el valor de x por 2 y tenemos que el logaritmo de 2 es igual a 0,3. Es importante aclarar que todos estos cálculos los podemos ir ya sean aplicando la definición de logaritmo o utilizando el cambio de base en una calculadora científica. Si incorporamos en la calculadora el logaritmo de 4, sabemos que tiene el logaritmo de base 10, entonces obtenemos el resultado 0,6. El logaritmo de 8 es igual a 0,9. Una vez obtenidos estos valores, tanto para x y para y, vamos a realizar su representación gráfica a partir de estas coordenadas. Cuando x es 1, y va a ser 0. Cuando x es 2, y va a ser 0,3. Cuando x es 3, 0,48. Cuando x es 4, 0,6. Cuando x es 8, 0,9. Una vez obtenidos estos puntos, trazamos la gráfica. Es importante determinar que una vez de que vamos haciendo su resolución analítica y vamos marcando los puntos, directamente estos puntos van delineando la gráfica de la función. Veamos que la curva está a la derecha del eje y no lo corta. Y la función es decreciente ya que a es mayor a 1 con a igual a 10. Vamos a trabajar con un ejemplo de función logarítmica cuando y es igual al logaritmo en base a un medio de x. También se le solicita realizar su resolución analítica y su representación gráfica. Efectuamos de igual manera los cálculos para valores arbitrarios de x, obteniendo diferentes valores para y. Algunos cálculos que pueden observar es el logaritmo en base a un medio de un cuarto es igual a 2. Todo esto lo podemos hacer utilizando la calculadora científica. El logaritmo en base a un medio de 1 es igual a 0, el logaritmo en base a un medio de 2 es igual a menos 1, el logaritmo en base a un medio de 4 es igual a menos 2. Trazando estos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas, podemos determinar los puntos que ya van delimitando la gráfica de la función. Veamos que la curva está a la derecha del eje y no lo corta. Y la función es decreciente porque a, es decir, la base, está entre 0 y 1, con a en este caso y en este ejemplo igual a un medio. Bueno, estimados y estimadas estudiantes, hemos trabajado con varios conceptos. Esta es la última clase, la clase número 9, donde hemos estado desarrollando logaritmos, la definición de sus propiedades, ecuaciones logarítmicas y exponenciales y las funciones logarítmicas y exponenciales.